Del libro de Job. En aquel día Job tomó la palabra y dijo: La vida del hombre en la tierra es vida de soldado y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me ha tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha redimido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límite. Alabemos al Señor nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que me ha sido confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque yo no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a Jesús. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos endemoniados, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar.
Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea el Espíritu de Dios que nos acompañe, para que sea Dios quien nos guíe en este día. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy es domingo, día del Señor, 4 de febrero, y compartimos la palabra de Dios. La primera lectura da una gran enseñanza para este día, y la enseñanza de la primera lectura es que todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por problemas y por dificultades, todos pasamos por lo que llamaban los santos noches oscuras, en aquellos lugares donde no vemos salida, donde no vemos un horizonte, donde no vemos una solución. Job experimentó esta situación y se expresó así. En aquellos días Job tomó la palabra y dijo, estamos leyendo del libro de Job, capítulo 7, versículo 1 al 7. La vida del hombre en la tierra es una vida de soldado. ¿Cómo es la vida del soldado? Rápida, de órdenes, de leyes, de situaciones, de momentos, de que hay que tener cuidado. Usted puede ver la vida de un soldado como es. Tiene órdenes, tiene reyes, tiene normas, tiene condiciones, tiene muchas cosas por cumplir. Hay muchas cosas por hacer. Y sus días son como un día de jornalero. Es decir, la vida del hombre es como la de jornalero. Hay que dedicarla al trabajo y a hacer algo. Manito, hoy la palabra de Dios en el libro de Job nos enseña que las cosas pasan rápido. Por eso no hay que desaprovechar los momentos. Por lo menos tu padre de familia evalúe la vida de tu familia. Tus hijos nacieron, ya crecieron, ya hablan, ya caminan, ya se desarrollaron, y algunos ya están trabajando, ya se casaron, se fueron del hogar. Otros están apenas naciendo. La vida es rápida, aprovéchala, vívala, disfrútala, comparte con tu familia, comparte con tus seres queridos, comparte con las personas que más amas, porque todo se va. ¿No recuerdas cuando era niño? Ahora no recuerdas, mira qué edad tienes, ya eres grande. La vida es como la del soldado, es como la del jornalero, se trabaja, se esfuerza. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, así como cuando uno está trabajando, cuando busca la sombra, dice la palabra, como un esclavo suspira por la sombra. Los esclavos lo colocaban en pleno sol y querían sombra, querían descansar. Y el jornalero se queda guardando su salario, espera la paga al finalizar. El jornalero, el trabajador, espera al final del día para decir, me van a pagar, voy a trabajar, me van a pagar. Dice, así me ha tocado en suerte meses de infortunio y se me ha asignado noches de dolor. Dice la palabra de Dios en este día, nos dice, ¿a quién no le ha tocado sufrir? ¿A quién no le ha tocado vivir momentos difíciles? A todos. Hay personas que dicen, Padre, estoy pasando por un momento difícil. Bienvenido a la realidad, esa es la realidad del ser humano. Pasar por momentos difíciles, pasar por momentos oscuros, pasar por momentos de debilidad, pasar por momentos de tristeza, pasar por momentos de angustia, pasar por momentos de desespero. Esa es la vida del ser humano, y bienvenidos a la realidad. Nosotros estamos sumergidos en esa cosa. Job también lo estaba. Dijo, así me ha tocado pasar a mí. Aquellos que dicen, Padre, tengo dificultades, tengo problemas. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Dice Job, al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta el amanecer. Aquellas personas que pasan noches en velas, pasan dificultades y tienen dificultades. Hoy la palabra de Dios es para ti.
Hoy la palabra de Dios es para ti que tiene dificultades, que tiene problemas, que tiene conflicto, que no sabes qué hacer, que pareciera que la vida se termina. Escuche, hoy la palabra de Dios es para ti. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Pero en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del desespero, en medio de tantas situaciones, dice el Job, recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Se acordó de Dios. Job pasó por momentos difíciles, pero nunca olvidó a Dios. Nosotros pasamos por momentos difíciles y es ahí donde nos acordamos de Dios. Y por eso cuestiono a aquellas personas que dicen, cuando por lo menos un familiar está enfermo y dice, ahora voy a acudir a Dios, voy a buscar a Dios, y se murió el familiar y dice, eso es culpa de Dios porque yo le pedí a Él y Él no me ayudó. Mentira, no es así. Dios siempre ha estado cada día, cada instante esperándote y tú no has tenido un tiempo para Él. Y cuando tienes una situación difícil, entonces sí buscas a Dios, pero ya cuando no hay remedio, cuando no hay solución. ¿Por qué nosotros los seres humanos somos de esa manera? ¿Por qué nosotros los seres humanos nos expresamos de esa forma? ¿Por qué nosotros los seres humanos actuamos así? El Evangelio nos aclara cómo debe ser la vida del cristiano o de qué manera debemos actuar. Escuche, está tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 29, San Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. San Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, esa es la enseñanza más grande que nosotros debemos tener. Hoy es domingo, día del Señor. ¿Estás pensando en ir a la misa en este día? ¿Ya fuiste a la misa en este día? ¿Estás pensando en dedicarle un momentico a Dios o no? Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y aún así, tenía el tiempo para ir a alabar y a bendecir a su Padre, para comunicarse con su Padre Dios. Lo tenía. Podía ir a la presencia de Dios. Podía ir a la casa de Dios. Al salir Jesús de la sinagoga significa que Cristo sí tenía un momento para la oración, para la lectura de la palabra. ¿Y tú? ¿Tienes un momento para Dios? No, yo no tengo un momento para Dios. Pero cuando hay una muerte de un ser querido, sí lo tienes. Cuando hay una enfermedad, lo tienes. Cuando hay una dificultad, un problema, sí lo tienes. ¿Por qué nosotros los seres humanos solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos y no lo buscamos en todo tiempo? Somos como buscamos a un Dios bombero o a un Dios farmacia. ¿Cuándo va usted a la farmacia? Cuando tiene necesidad de medicamentos. ¿Cuándo usted va a la bomba de gasolina, a la estación de gasolina? Cuando necesita combustible para el vehículo. ¿Cuándo usted acude a Dios? Cuando tiene problemas. ¿Por qué nosotros hacemos eso de esa manera? Cristo iba a la sinagoga. Cristo se comunicaba con su Padre. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no llevas a tu familia a la iglesia, a la casa de Dios? Padre, no tengo tiempo. Entonces después no digas, Dios no me cumplió o Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de ti. El problema es que nosotros buscamos a Dios tarde en nuestra vida. Y Juan fue a casa de Santiago y Juan. Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Nuestra mentalidad de actuar es como la suegra de Juan. Cuando se le avisa a Dios que hay personas que nos interesan, cuando se le avisa a Dios que hay personas que nos importan, o cuando se le avisa a Dios que hay un enfermo, solamente cuando estaba en una situación difícil. La suegra de Simón estaba enferma y es ahí donde le avisan a Jesús. ¿Por qué nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a, en medio de la enfermedad, buscar a Jesús y no lo buscamos antes? Cristo fue al templo, estaba sano. Cuando llegó a una casa le avisaron, la suegra de Simón está enferma, tiene fiebre, está mala, está en cama. Dice, enseguida le avisaron a Jesús. ¿A quién es la persona que nosotros le debemos avisar cuando hay un enfermo, cuando hay una situación difícil y cuando hay un problema? A Jesús. Y yo le aseguro que nosotros en muchas ocasiones a la persona que menos acudimos a Jesús. Se enferma alguien, hay dificultades, vamos donde los brujos, vamos donde los adivinos, vamos donde los curiosos, que nos lean las cartas, que se haga un despojo, que yo no sé qué. Y de último se acuerdan de Jesús. Hoy la palabra de Dios dice, se enfermó la suegra y a la persona que le avisaron fue a Jesús. Escuchen, ¿cuál es la ventaja de una persona que le habla a Jesús de los enfermos? ¿O cuál es la bendición que recibe un enfermo que acercan a Jesús? ¿O cuál es la bendición que recibe una persona que tiene una dificultad y se acerca al Señor?
¿O cuáles son las bendiciones que recibimos nosotros cuando nos acercamos a Jesús? Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. La primera bendición que nosotros recibimos es que Jesús se acerca a nosotros y nunca está lejos de nosotros. Cuando usted lo invoca con profunda devoción desde lo más profundo de su corazón, Él está cerca de ti y no se olvida de ti. Se acercó y tomándola de la mano significa que Él te va a guiar, que Él te va a dirigir, que Él te va a orientar. Cristo tiende la mano para que tú la tomes. Cristo nos toma de la mano para seguir adelante. Cristo nos lleva en su brazo. ¿No se acuerdan de aquella historia de las huellas en las arenas? Un hombre que empezó a soñar y al soñar vio que iba caminando. Y al ir caminando vio que al lado habían dos huellas. Eran las huellas de Jesús que caminaba a su lado. Y siguió soñando y en el transcurso del sueño se dio cuenta que las huellas quedaron solas. Y empezó a reclamarle a Jesús: ¿usted por qué me dejó solo? Usted me abandonó. Y Jesús le decía: en el momento en que te cansaste, te tomé en mis brazos y seguí caminando, te seguí llevando. Por eso las huellas que estaban eran las mías. Así somos nosotros. Nos acercamos a Jesús, Jesús nos toma de la mano y nos guía, nos lleva. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Que somos desagradecidos. Pedimos algo a Dios, Dios nos lo concede y después se nos olvida que tenemos la bendición de Dios. Yo me acuerdo mucho aquí en los jóvenes en Venezuela, cuando tienen sus exámenes, cuando tienen problemas en la casa, van, compran una velita y la traen ante el Santísimo y la prenden. Y cuando se vuelven a acercar a la iglesia, cuando tienen otro problema, cuando tienen otro examen, cuando tienen una reparación. Pero el resto no se acerca. Nosotros los seres humanos somos desagradecidos y no debemos ser desagradecidos. Debemos ser agradecidos con el Señor. Dice la palabra de Dios en este día, en la primera lectura, que todos pasamos por problemas y dificultades. Job las tuvo y se encomendó a Dios. Tú los tienes, yo los tengo. Vamos a encomendarnos a la presencia de Dios. Y en segundo lugar, dice la palabra de Dios que una mujer estaba enferma y la llevaron a Jesús. No la llevó donde los brujos, no la llevaron a otro lugar. Cristo la tomó de la mano y la levantó. Acostumbremos a llevar a las personas enfermas y con problemas a la presencia de Cristo. No la llevemos a lugares donde no deben ir. Llevémosla a la presencia de Jesús, no a licorería, no a rumbas, no a fiestas, a curar un vacío. La dejó el novio y el esposo, vámonos para... No, llévala a Jesús para que tú te des cuenta cómo Dios va actuando. Que la palabra de Dios habite en este día, en tu corazón. Que el Señor te bendiga en este domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Le habló el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.